Muy buenas tardes a todos. Este, la verdad, pues muchas gracias por acompañarnos a nuestro webinar. Mi nombre es Vanessa Tonal de IPECOM. Bienvenidos al webinar Las principales preocupaciones que tienen los líderes de equipo con el teletrabajo. Realmente estamos muy felices de tener la participación de todos ustedes, tener nuevo público que nos está acompañando. Vamos a esperar 2 minutos más que se siguen conectando. Mientras, pues yo los invito que se vayan poniendo pues cómodos, que tengan su bebida favorita, un vaso de agua, un juguito, un vino, una cerveza, comentarlos. Y bueno, los invito a ver el siguiente video. El día de hoy vamos a hablar sobre las principales preocupaciones que tienen los líderes de equipo con el teletrabajo. Nuestro objetivo de esta sesión es compartir nuestra experiencia y conocimiento adquirido tanto de nosotros como IPECOM y de nuestros speakers. Pero antes de iniciar me gustaría platicarles brevemente pues quién es IPECOM, ¿no? Nosotros somos una empresa que ha crecido gracias a la confianza de nuestros clientes. Ayudamos a las organizaciones que no están satisfechas con los resultados obtenidos hacia su camino hacia la digitalización, o que sí están satisfechas pero buscan algo más para la continuidad del negocio, para controlar sus gastos, para mejorar su eficiencia operativa, para modernizar sus aplicaciones o ser más ágiles a través de soluciones digitales. Bueno, para ello me gustaría cederle la palabra a Gustavo Peña. Él es nuestro arquitecto de soluciones de TI dentro de IPECOM. Hola, muchas gracias, Vane. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar, donde, pues bueno, vamos a hablar de estos 3 retos, como bien mencionaba Vanessa. Muchas gracias por regalarnos estos minutos. Pues bueno, sabemos que en esta temporada también es un poco difícil dedicar tiempo.
pero bueno, pues se los agradecemos de todo corazón y bueno, pues esperemos que sea una sesión de provecho para todos los que están aquí, ¿no? Eh, eh, bueno, como mencionaba Vanessa, vamos a hablar acerca de estos retos que enfrentan los líderes en las organizaciones y bueno, pues hoy tenemos un panel de lujo. Tenemos algunos invitados que son expertos en diferentes áreas, cada uno en su área de acción, en su rol. Y bueno, los vamos a ir presentando conforme se vaya desarrollando nuestro webinar. Y bueno, ellos nos van a compartir sus puntos de vista, algunas de sus experiencias relacionadas con estos 3 puntos de los que vamos a hablar, ¿no? Bueno, por ahí tienen un panel de preguntas y respuestas, entonces si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún tema a lo mejor que quisiera pues exponer aquí a alguno de nuestros invitados, lo puede poner en esa sección de preguntas y respuestas, te parece como Q&A, me parece. Bueno, no sé si aparezca como preguntas y respuestas de acuerdo al idioma, pero bueno, pueden hacer las preguntas ahí. Si no las escriben ahí en esa sección, de todas maneras al final vamos a tener un espacio para hacer esas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no habría problema en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues no me gustaría hacer mucho preámbulo previo. Y bueno, pues yo creo que podemos entrar en materia de lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, bueno, pues en primer lugar creo que podríamos hablar acerca de pues esos retos que tienen que ver con la productividad y con el management. Entonces, para esto, pues me gustaría darle la bienvenida a Julieta, Julieta Ortiz, que está con nosotros el día de hoy. Ella es Marketing Lead en Kelly Services México. Y bueno, es una súper experta en estos temas que tienen que ver pues con recursos humanos, ¿no? Entonces, Julieta, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar aquí con ustedes y como dices, pues venir a compartirles un poco de la experiencia, temas tan importantes ahora para todos los líderes y para todas las empresas. Sí, muchas gracias. Bueno, y me gustaría empezar con una pregunta. Y la pregunta que te haría en primer lugar para abrir este tema es, ¿cómo consideras tú que se debería de medir la productividad de los colaboradores ahora bajo esta modalidad de teletrabajo donde estamos inmersos pues muchísima gente? Puesto que ahora muchas de las responsabilidades que tenemos o que tienen muchos colaboradores en las organizaciones o en una posición específica no les permiten o es complicado a lo mejor ser evaluados a través de objetivos concretos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir respecto a eso? ¿Cómo se podría medir? Muchas gracias por la pregunta, se me hace muy buena. Creo que uno de los retos más importantes para todos los líderes es cómo mido la productividad de mi equipo, cómo sé cómo vamos, qué está pasando con ellos. Justo como dices, creo que hay funciones ¿cómo decir? Hay funciones donde es muy claro los KPIs que se deben cumplir, ¿no? Y que de hecho ya son como parte de las métricas y hay otras que no tanto. Entonces, les voy a compartir algo que creo que es muy bueno, que les puede funcionar a todos ustedes. Lo más importante siempre, la palabra mágica que yo diría, los acuerdos. Hay un formato o pueden generar ustedes un formato de acuerdos, que estén dirigidos en diferentes vertientes, por ejemplo, en procesos que estén dirigidos hacia el logro de algo en específico, en temas de comunicación, o sea, cuál es la expectativa de comunicación entre líder y colaborador,
y también en las actividades, incluso los valores, ¿no? Entonces, teniendo una hoja o un documento donde ambos, tanto el líder como colaborador, podamos poner en firme esto, que son estos acuerdos, creo que es una línea muy, tanto para ambos, donde pueden ver esto, ¿no? De manera objetiva, donde los pueden acordar ambos y pueden tener, pues, estos uno a unos pues, no sé, cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo un poco como de la interacción, pero es muy importante tener un lugar donde tanto líder como colaborador puedan ir a ver cómo voy, ¿no? Porque creo que lo más importante es que los colaboradores sepan cuál es la importancia de su función dentro de la organización, qué es lo que están aportando, cómo eso que hacen puede afectar o no al logro de objetivos de su empresa. Entonces, a través de estos acuerdos es como ustedes pueden lograrlo, siendo muy claros, muy específicos, y también así nos evitamos pues cualquier otro tema como pues subjetivo, ¿no? Que podría ser pues no sé, tener algún tema personal o que se sienta como algo así, ¿no? Porque al final del día es normal, somos personas y creo que se puede a veces ir hacia otro lugar. Entonces, para evitar esta subjetividad, nos vamos sobre un documento que es documento de acuerdos, que va en estos 4 enfoques que dije, logro de objetivos, puede ser un proyecto, puede ser fechas, etcétera, puede ser actividades específicas que tienen que hacer en su día a día, procesos, no sé, también muy específicos, a lo mejor la posición necesita hacer procesos muy metódicos que se tienen que cumplir al pie de la letra y eso se pueden exponer ahí, y la parte de comunicación, cómo espero que te comuniques conmigo, que me digas qué es lo que está pasando, etcétera, ¿no? A través de qué medios, en qué momentos, y también incluso la parte de valores. Esta es un poco más complicada porque es más observable, pero tú incluso cuando hay empresas muy enfocadas en sus valores, necesitas que tus colaboradores los vivan. Entonces tú mismo se los pones, oye, necesito ver como, pues no sé, salir, o sea, que tengas muy buena creatividad, ideas y que las estés trayendo. Entonces, que sean cosas observables que tú puedas llevar a uno muy específico y decir, aquí vamos bien, 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 aquí no tanto, vamos a hacer esta parte de coaching, coach, que le llamamos, para que mejoremos, ¿no? Y ya ir cada paso a paso mejorando con él, ¿no? O con el colaborador. Eso también es parte del líder, ¿no? Entonces la productividad del colaborador también depende de nosotros, siempre y cuando ellos tengan esta, ¿cómo decir? Pues bien claro qué es lo que se espera de ellos a través de esto. Es una herramienta muy poderosa, yo considero, para hacerlo. Y bueno, pues ellos también tienen esa claridad. Entonces, con base a ello se puede medir y se puede mejorar la productividad de nuestros colaboradores. Entonces, yo aportaría eso en este aspecto de cómo medirlo, ¿no? Si no hay algo muy en pie o a lo mejor incluso una metodología de la propia empresa, pues tú lo puedes ejecutar, ¿no? Esa sería mi... Claro. Gracias. Ok, gracias, Julieta. Sí, es importantísimo eso de saber qué es lo que la organización espera del colaborador, ¿no? De su rol, de su posición o lo que tendría que hacer. Eso efectivamente es importantísimo. Bueno, y otra pregunta que tendría aquí es, desde el punto de vista contractual, hablando, no sé, de prestaciones, incentivos, incluso a lo mejor riesgos laborales, ¿cuáles consideras tú que serían los desafíos y a lo mejor si tienes alguna recomendación que le pudiéramos hacer tanto a un empleador como a un colaborador pues ahora en este esquema de teletrabajo? Gracias. ¿Sabes qué es súper importante? Que déjenme platicarles a todos los líderes. Bueno, pues ahorita en estos momentos creo que es muy importante cuidar al colaborador. Entonces, el teletrabajo creo que muy, muy bueno, tiene muchos aspectos muy buenos que incluso, bueno, pues nosotros a través de un estudio que es el TELM les podemos decir
que pues tenemos como datos de lo que el talento piensa de esta modalidad de trabajo, donde bueno, ellos se sienten más productivos, sienten beneficios como que están ahorrando, como tiempo y dinero, ajá, en traslados, como que pueden tener o balancear un poco más su vida personal con la laboral, etcétera, ¿no? Pero también hay otras cosas que no son tan buenas o que nos dicen por ahí que sienten que se desequilibran. Por ejemplo, las horas, ¿no? Las horas en las que se están que están trabajando, bueno, pues de repente en tu casa puedes perder un poco la noción del tiempo o a lo mejor esta dinámica entre tu vida personal y laboral, pues también puede mermar esa parte del tiempo como lo manejas. Entonces, es importante cuidar a los colaboradores en este aspecto porque una de las cosas que las empresas tienen que hacer es asegurar a través incluso de la NOM 35, seguramente muchos de ustedes la han escuchado, este bienestar psicosocial, ¿no? Entonces, el hecho de que nos encontremos en una modalidad virtual o de teletrabajo, no nos exime de esto, ¿ok? Entonces yo les diría a líderes muy pendientes para que sepan cómo su departamento de recursos humanos está cuidando esta parte, ¿no? Ya tienen esto implementado, de hecho el 23 de octubre era la fecha límite para implementar la primera etapa. Entonces, bueno, básicamente es como estar monitoreando a los colaboradores a través de encuestas su bienestar psicosocial, ¿ok? Si hay algo que el estrés o algo que los esté afectando. Entonces, hay que hacer mucho desde la parte de los departamentos de recursos humanos, algunos incluso programas de bienestar, wellness, donde pues no sé, hay algún programa como puede ser meditaciones, a lo mejor agregar algún servicio de consulta telefónica para soporte psicológico. Pueden haber muchas cosas que les pueden sumar muchísimo a las organizaciones y así cuidan a su talento, que al final del día es quien los ayuda a lograr sus objetivos. Ajá. Y bueno, también cumplen esta parte que lo que tú decías desde la parte legal, contractual, bueno, hay que cumplir con la NOM 35 a partir de 15 colaboradores. Empresas por arriba de 15 colaboradores tienen que cumplir con esto. Entonces es importante que lo chequen, que lo tomen en cuenta y pues yo diría que eso es lo más importante, estar pendiente de la bienestar del colaborador en esta modalidad y que nosotros promovamos que no haya un exceso, ¿no? Para cuidar esta parte. Eso sería lo que yo podría aportarte desde esta perspectiva y no sé si quieres que ahonde más en algo o está bien la respuesta. No, sí, muy, muy, muy bien y muy interesante. Yo creo que esto, gracias, Julián. Yo creo que esto nos, pues sí, a varios empleadores, líderes, dueños, directivos, pues sí les va a mover un poco el tapete, ¿no? Porque no sé si todos tengan considerada esa parte de esta NOM y lo tenían ya en cuenta. Y también, o sea, hoy conocemos muchas organizaciones que sí, efectivamente tienen ese sentido de pues cuidar al colaborador, pues tratar de retenerlo, pero también hay algunas que a lo mejor por el mismo negocio, por la misma industria en la que se encuentran inmersos, pues a lo mejor no es algo que tradicionalmente se maneje de esa forma, ¿no? Entonces sí lo pierden un poco de vista. Entonces yo creo que sí es pues muy, muy valiosa esta aportación que nos haces y estos comentarios porque pues sí, muchas veces eso se pierde de vista, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Creo que muy valiosos tus comentarios, Julieta. Gracias. Y bueno, ahora me gustaría pues mover un poco la conversación hacia otro de los temas y hacia otro de los retos pues que tienen los líderes en las organizaciones el día de hoy. Que tiene que ver con la gestión y con el acceso remoto. Que bueno, eso pues hoy, pues creo que todos nos hemos dado cuenta, ya sea en la empresa en la que estamos o con clientes o con proveedores o
con organizaciones con las que tenemos relación que pues esta cuarentena, esta pandemia nos puso pues a sufrir a muchos, a otros a lo mejor no tanto, pero de todas maneras hubo que hacer esfuerzos extraordinarios para pues gestionar este trabajo remoto, ¿no? Y bueno, ahí me gustaría que nos ayudara un poco Ulises Rodríguez. Él es administrador de red en Ana Seguros. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. Buenas tardes. Tienes tu mute, Ulises. Justo. Sí. Hola, ya estoy ahí. ¿Sí me escuchas? Listo, Ulises. Sí, ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es muy agradable intercambiar este tipo de opiniones desde diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ulises. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, ¿cuál sería tu opinión acerca de las jornadas, pues ahora incrementadas, como lo decía Julieta hace un momento? A veces pues, perdemos de vista esta división o esta frontera entre, pues bueno, lo que antes a lo mejor era muy claro, salías de la oficina y bueno, ya te vas a tu casa y pues, ahí empieza ya tu vida privada y dejas un poco la parte profesional, ¿no? Pero hoy, pues a lo mejor ya no sabes si trabajas desde tu casa o vives en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que los líderes de los diferentes equipos de trabajo consideran ahora que estas jornadas son más largas con el teletrabajo? O no sé, ¿qué nos podrías decir en este aspecto? Sí, fíjate que es un concepto que inició, si bien estamos de acuerdo esto del teletrabajo, pues realmente no es nuevo. Había desde el 2015, 2017 ya gente privilegiada que podía trabajar remotamente. Pero aquí hay algo muy importante que comentas: ¿por qué se alargaron los trabajos, ¿no? O sea, ¿por qué todo el mundo a través de este factor tan determinante que es la pandemia nos orilló a tener horarios más largos, más extensos? Y hay una justificante muy válida. La justificancia es que no estábamos acostumbrados o no estábamos preparados para hacer una gestión de un trabajo remoto, ¿sí? En primera instancia, yo creo que lo que más ha alargado nuestro trabajo en un inicio fue el factor de distracción. Tú llegas a tu casa en una computadora, no tienes un horario establecido. Entonces, esa educación que ahorita, te soy honesto, se ha pulido, no nada más en sectores, en mi caso, en el sector de seguros, de finanzas, pues hay otras empresas que también han educado a su gente de tal manera que establecen controles. Se menciona algo muy importante, ¿no? Establecer lo que son parámetros para poder ser productivos. Con el acceso remoto, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes medir, cómo puedes gestionar y ser más eficiente? Esta producción que se puede hacer con el acceso remoto realmente la puedes lograr ¿cómo? Proviendo principalmente de herramientas a los trabajadores, los medios de comunicación, los accesos. Generalmente todas las empresas lo que hicimos fue generar las famosas VPNs. Entonces, estas famosas VPNs le dio una facilidad al trabajador en el poder interactuar con lo que es los objetivos a los que estaba hecho finalmente, a lo que es la producción, ¿sí? Aquí lo que realmente también es un reto para la infraestructura de las empresas, pues es el proporcionar los recursos, y esos recursos los tienes que hacer productivos. Y hay por ahí una sencilla regla, ¿no? Es como dicen los jefes, ¿no? Produce más con menos. Entonces, muchas empresas pues no estábamos gestionadas para ¿cómo se llama? Dar infraestructura tan exponencial. O sea, tenías un DRP, perdón, que podrías tú mantener la producción de tu empresa en caso de un accidente o un evento. Pero lo que realmente necesitamos o lo que estamos orillándonos es realmente ser productivos, que la gente sea productiva de una forma
eficiente, dinámica, que sea objetiva, que se cumpla en cada uno de sus metas. Es lo que te podría comentar a grandes rasgos. Ok, sí, sí, efectivamente tienes mucha razón. Pues sí, hay algunas complicaciones en asegurar esos recursos para que la gente pudiera seguir trabajando, ¿no? Asegurar esa continuidad en las tareas cotidianas. Y bueno, aquí otra pregunta que te quisiera hacer es, desde tu perspectiva, lo que has visto, a lo mejor en la organización en la que estás o otras que conoces, ¿qué comentarios ves tú que existen entre los colaboradores de esas organizaciones y también de las organizaciones? ¿Qué es lo que están haciendo para influir en la satisfacción y en la motivación de los equipos de trabajo, ¿no? Pues sí, como decía Julieta, pues tienes que cuidar al colaborador, de alguna manera tienes que proveerle los medios y las condiciones necesarias para que pues, siga desarrollando o desempeñando su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Se desmotiva, pues bueno, va a ser menos productivo, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces... Sí, fíjate que quiero transmitir mi experiencia con lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Ajá. Nosotros esta motivación prácticamente fue una indicación, ¿no? Nos hablaron un miércoles, oye Ulises, como llevo la infraestructura, tenemos que sacar a toda la gente. Pues ¿cuánta gente quiere sacar? El 95% de la gente tiene que estar en su casa. Perfecto. Fíjate, Gustavo, que ese no fue tanto el problema, porque nosotros como empresa ya venimos trabajando en sistemas de respaldo, como te comento en DRP, pero lo más importante fue sacar a toda una área de servicio, la atención a clientes. Entonces, cuando sacas esto hacia el exterior, pues realmente es un reto, ¿no? En primera instancia, la motivación como proyecto, sacarlo, dices, bueno, pues sí lo puedo sacar, pero el reto fue realmente que lo tienes que hacer en 3 días. Entonces, realmente nosotros como área de TI y tener ese reto al poder sacar a toda esa gente con todos los elementos tecnológicos, seguridad y tener ahora sí que el medio, nos dimos cuenta que el principal factor o una constante por ahí era el Internet. Entonces, este Internet era como el que un detonante y como que inclusive fueron algunas personas como que, ay, no puedo trabajar porque no tengo Internet. Se les dio el recurso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente se fue educando y se fue asimilando y adquiriendo las tecnologías que la empresa les fue dando. Cuando tú le das tecnología a la empresa, le das los recursos, le das protección a su seguridad inclusive, porque no nada más es darle una laptop, una computadora, internet y el acceso al sistema. Le tienes que dar también esa seguridad psicosocial para que pueda tener colaboración, tiene que tener integración. Entonces, cuando nosotros logramos esa integración por medio de las herramientas, como estamos haciendo ahorita el Team Zoom, la gente empieza a integrarse de una forma creativa. Entonces, ahí fue donde empezamos a ver que la gente se empezaba a motivar. Y una de las cosas padrísimas que nos tocó en nuestra experiencia fue que la misma gente empezó a idear grupos de trabajo en los cuales empezaron a integrar, a ser más productivos. Nosotros, por comentártelo, en el 2019, a la fecha del día de hoy, tenemos un incremento del 8% de productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que es un muy buen factor y obviamente todo el mundo está feliz y todo el mundo dice, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir siendo productivos. Ahora, lo que nosotros vemos también es que también debe de existir una flexibilidad, porque a la hora que tú estás dando todos esos recursos, también lo estás monitoreando, le estás dando gestión, lo estás asistiendo. Entonces, todas esas herramientas, al usuario final, pues no lo dejas abandonado, ¿no? O sea, no lo dejas ahí, chincha, se me cayó esto. Y pues obviamente aprovechamos todos los medios telefónicos, medios por webs, medios de asistencia remota, controles, todo ese tipo de asesorías, vamos y las gestionamos de una manera, pues, fraternal. Todos y cada uno de nosotros, como
como equipo de que somos Diana, perdón por lo golazo por ahí, pero realmente se siente una unidad y nuestra visión y misión pues es dar el servicio al cliente final. Es lo que te puedo comentar, Gustavo, desde mi punto de vista. No, pues sí, muy interesante, Ulises. Y eso que mencionas del incremento en la productividad en una situación así tan complicada para muchas otras industrias, pues yo creo que sí es pues digno de reconocer y yo creo que sí deben de estar orgullosos de eso, ¿no? O sea, Claro. muy interesante. No, pues muchísimas gracias. Bueno, y continuando con este mismo punto acerca de la gestión del acceso remoto, bueno, pues digo, mi formación es ingeniero, pues estoy mucho del lado técnico, entonces, pues sí, muchas de las preguntas o dudas que me surgen, pues están en este tema, ¿no? Entonces, pues me gustaría también, pues darle la bienvenida a Francisco Villalobos, él es subdirector de Infraestructura en Consorcio ARA. Muchas gracias por estar aquí hoy, Paco, ¿Qué bienvenido. tal, Gus? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Y bueno, pues también quisiera hacerte ahí algunas preguntas respecto a este tema. La primera sería, desde el punto de vista de la infraestructura o de la tecnología, ¿consideras que las organizaciones están listas o cuentan con las herramientas para que los colaboradores cumplan con esos objetivos de desempeño o productividad que cada una de las organizaciones espera de ellos? Pues mira, yo te diría que depende del tipo de organización y de la madurez tecnológica que tenga cada una de ellas, ¿no? Como bien comentaba ahorita Ulises, hay organizaciones pues que ya tenían un camino recorrido, ¿no? Sin embargo, no eran todas aquí en el país, ¿no? Entonces, a raíz de este boom de la pandemia, pues sí tuvimos que correr o tuvieron que correr muchas de las empresas para actualizar la infraestructura y poder dar estos servicios, ¿no? Entonces, y desde la VPN hasta poner escritorios virtuales, hasta dar un equipo de alguna persona que tuviera una PC en su área de trabajo y de repente la mueves, pues le vas a dar la PC o le vas a dar una laptop. Entonces, todo ese tipo de decisiones que se tuvieron que tomar, pues no creo que la mayoría de las empresas estuviéramos preparados para eso, ¿no? Y porque eso te conlleva también a muchas otras decisiones atrás que los usuarios no ven, en el sentido de la seguridad, que José Luis ahondará más en ese tema, ¿no? Entonces, y yo creo que ese fue pues un reto para todas las organizaciones de TI y para la infraestructura, que estuvo muy difícil, pero yo creo que con las herramientas que hay en el mercado las podíamos sacar sin problema, ¿no? Ok, muy bien. Sí, efectivamente, pues esto nos puso a todos a reinventarnos y a ponernos creativos, ¿no? O sea, pensar en cómo hacer las mismas cosas de manera diferente o a lo mejor ni siquiera lo mismo, ¿no? Sino cosas totalmente distintas, ¿no? Es correcto. Efectivamente. Bueno, pues sí, muchas gracias, Paco. Y la siguiente pregunta que tendría es, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos o problemas técnicos que han enfrentado las organizaciones con sus equipos de trabajo o con sus usuarios durante pues con este teletrabajo, ¿no? Pues mira, yo lo divido en dos partes. La parte que le toca a la empresa como área de TI, como infraestructura y seguridad informática, y la parte que le toca al usuario, puesto que ellos se va a trabajar a un lugar que no es su lugar habitual, ¿no? En la parte del usuario, yo creo que el mayor reto que tuvieron los usuarios es el ancho de banda, el Internet, como bien lo comentaba. Pues nadie estaba preparado para tener que trabajar todo el día en su casa. Súmale que los niños están también en las escuelas, entonces son más computadoras que tienes ahí, súmale tu Alexa, súmale tu televisión inteligente, todos los gadgets que tiene uno en la casa, y pues va quitando ancho de banda, ¿no? Entonces,
y no puedes hacer tu trabajo de una manera eficiente, ¿no? Entonces, tuviste que ampliar tu ancho de banda por alguna razón emergente, ¿no? Otro reto en la parte del usuario es pues, el equipo de cómputo, como te comentaba, ¿no? Si se lleva el equipo, ¿cómo lo vas a proteger tú desde el área de sistemas? ¿Qué va a pasar con esa información que él tiene? ¿Cómo sabes que, o cómo vas a preparar tu equipo de cómputo si es una laptop, se la roban el camino del trabajo a su casa, ¿no? O cuando tenga que regresar, el mismo equipo de cómputo de escritorio, por alguna razón se le cae en su casa, ¿no? Lo tenía en un lugar donde no era adecuado, se le cae la información que pasó, ¿no? Entonces, eso, el área, y se le cayó el vaso exacto, entonces, de agua. pues tú tienes que prever todo ese tipo de cosas para ver cómo le vas a ayudar al usuario a que su información no se pierda, ¿no? Porque estás en un ambiente que no es controlado del lado del usuario, ¿no? Tratas de controlar el equipo de cómputo, más no lo que hay alrededor de, ¿no? En su casa, ¿no? Y pues la otra es la información que los usuarios generan, ¿a dónde la va a mandar? Si va a ser todo por correo, le vas a crear un repositorio, donde tengas una autenticación y un perfil de usuario que nada más puede ver ciertas carpetas, yo creo que es un tema importante, ¿no? Y del lado de la empresa, pues yo te diría que la parte de infraestructura y seguridad, pues les debemos de proveer una infraestructura, una red, algo muy estable que ellos sientan que están trabajando como si estuvieran en su lugar de trabajo, ¿no? Podemos hablar desde escritorios virtuales, es decir, que alguien que tenga su presa en su casa o una laptop personal se pueda conectar a un escritorio que tú le estás dando en la empresa y tenga su información. Lo que te decía de la nube, o sea, que tenga sincronizados los archivos a una nube, el nombre que le quieras poner y si le pasa algo a su información, pues bueno, la va a tener a donde vaya. Obviamente lo más típico que eran las VPNs por SSL o a lo mejor hasta usar herramientas como está el TeamViewer, el AnyDesk o todas esas herramientas, obviamente cifradas, para que puedan entrar a la computadora que dejaron en el trabajo, ¿no? Y un punto muy importante es el respaldo de la información, ¿no? Que toda la información, aunque esté afuera, debes de cuidar que haya un respaldo siempre, ¿no? Por los métodos que te dije anteriormente, ¿no? Y el otro tema que nosotros cuidamos mucho también es pues, las herramientas de colaboración. Yo creo que todo esto se trata de que la persona que está en su casa se sienta lo más cómoda posible para que haga su trabajo más eficiente, ¿no? Y que no se sienta aislada del mundo, y que tenga todas las herramientas para que pueda colaborar con las demás personas. Llámese videollamadas, llámese que tenga una extensión vía internet, vía SIP, para que pueda marcar de extensión a extensión como si estuviera en la oficina, obviamente el correo electrónico y bueno, a lo mejor hasta a portales de colaboración donde pueda subir documentos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto de todas estas empresas, proveer este tipo de herramientas para que las personas puedan trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, efectivamente hay pues bastantes retos ahí, sin contar muchos otros que pues a veces pues no tomamos en cuenta o no parecieran muy evidentes, como a lo mejor que no hay el espacio suficiente para que una familia, a lo mejor de 4 o 5 personas, esté trabajando, tomando clases, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que, bueno, a veces ya no dependen tanto del tema tecnológico, sino ya pues de otro tipo, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente ha habido bastantes retos. Pues muchas gracias, Paco. Bastante interesante esto que nos comentas, ¿no? Y bueno, pues ahora me gustaría pasar a la parte de la seguridad que ya pues se ha mencionado un poco, lo ha mencionado Ulises, lo ha mencionado Francisco. Y bueno, para esto también pues voy a darle la bienvenida a José Luis, que es un experto en el tema, eh, igual que nuestros invitados anteriores. José Luis Figueroa es consultor comercial en Aranda Software. Bienvenido, José Luis. Gracias Hola, por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros un poco de tu experiencia. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a tu auditorio por estar aquí presentes en esta plática, más que webinar, pues en esta plática que estamos tratando, ¿no? Así es, sí, esa es la intención, ¿no? Que platiquemos como en una charla, pues no sé, de las que a lo mejor
típicamente tenemos entre colegas, entre cliente y proveedor, no sé, entre pares, entre peers, en una convención, en algún evento, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ¿no? Que no sea tan formal, tan cuadrada. Sí. Pero bueno, pues gracias nuevamente. Y la primera pregunta que tendría aquí, digo, yo tengo un chorro de preguntas relacionadas con la seguridad, pero la primera que te quisiera hacer así muy puntual es, desde la perspectiva de la seguridad informática, ¿cuáles consideras tú que serían los 2 o 3, no sé, o sea, hay más, igual bienvenidos? ¿Cuáles crees que serían los principales desafíos que los empleadores y los colaboradores tienen hoy en día o que están enfrentando? Ok. Bueno, hablando ahorita en temas de que estamos en pandemia, algo interesante es generar una estrategia para seguridad de la información. No es lo mismo que la gente esté en la misma oficina con todos los recursos de seguridad que tiene la organización, a que toda la gente se vaya a su casa y necesitamos empezar a pensar qué estrategia es la que vamos a hacer, ¿no? La otra. Así es. Bien lo comentaba Paco, hay gente que tiene portátiles, hay gente que tiene dispositivos móviles. ¿Qué estrategia vas a tener? Si vas a dejar, por ejemplo, ahora que ya toda la gente traiga su correo e información, bueno, más aparte de la información personal aquí, o que se lleve la laptop a su casa, ¿no? O que se lleve la computadora de escritorio a su casa, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de seguridad que vamos a necesitar ahí para temas de compliance, temas de alinear la seguridad de la información en temas tecnológicos con la seguridad del negocio? Em, Ver los diferentes escenarios que puede haber, ¿no? Bien comentaba Paco, oye, le robaron el equipo, se cayó el equipo, ¿cómo recupero la información? ¿Qué hago para que realmente esa información, por ejemplo, no caiga en manos malintencionadas? Otro desafío es la Ok. cultura. O sea, em, el comportamiento de la gente, pues bueno, en la empresa lo tenemos controlados. Tenemos muchos recursos dentro de la empresa que están controlados, ¿no? Que a lo mejor no entren a redes sociales, que no puedan navegar en cualquier página en internet y que pudiera afectar la integridad de la organización en el aspecto de generar alguna amenaza o alguna vulnerabilidad. Y ahora, al irte a tu casa, necesitas otro tipo de controles porque pues ya el internet es abierto. O sea, ya ahí en tu casa ya no hay de que tengas los recursos que tienes en la organización, pues para poder controlar ese tipo de operación que tengas en casa, ¿no? Exacto, ya no está el mega firewall ahí a la entrada del enlace de No, internet, ya ¿no? no. Ni el firewall, ni el appliance, ni el Así website, es, ni el antivirus, nada. así es, así es. El último son los recursos. Ya hablando en temas un poquito más tecnológicos, justamente los recursos que acabo de mencionar. Temas de appliance, temas tecnológicos de antivirus, temas tecnológicos en el aspecto de algún firewall. No sé, ese tipo de cosas, pues bueno, hay que considerarlas ahora con este tema de pandemia y que todos estamos en casa, ¿no? Ujú, así es. Sí, sí, un tema bastante complejo, ¿no? Y como dices, es parte de la cultura porque pues muchos de los colaboradores no estamos conscientes acerca de los riesgos que existen, pues incluso en abrir correos electrónicos que quién sabe de dónde vienen, ¿no? O sea, o que no, no sé, visitas un sitio web y se te hace fácil darle clic ahí en alguna noticia o algún anuncio muy llamativo y pues quién sabe a dónde vas, ¿no? Entonces sí hay pues muchas cosas ahí que hay que modificar culturalmente, Sí. efectivamente. Bueno, y ahí, con respecto a esto, lo que yo te preguntaría, o la siguiente pregunta que te haría es, ¿cuáles serían las recomendaciones que deberíamos de tomar en cuenta para mitigar todos estos riesgos o estos retos, estos desafíos? Ok. Em, en temas de estrategia, identificar primero las necesidades de negocio en temas de seguridad en la información
y después ver cuáles son los controles que vamos a meter y cuáles son las diferentes acciones que vamos a hacer con los equipos y con las personas, ¿no? Hablando en temas de cultura, hay que generar campañas de concientización. Hay mucha información en la red que, pues bueno, como mencionabas, en la empresa se puede controlar sin ningún problema con toda la tecnología que podamos tener. Pero ya ahora hay que identificar, no podemos tener un control completo como lo teníamos en la empresa. Hay que sensibilizar a las personas, hay que hacer campañas, hay que capacitarlos, hay que enviarles comunicados, wallpapers, no sé, mandarlos, a lo mejor alguna capacitación o mandarles algún video de 5 o 10 minutos para todas las diferentes amenazas que pueda haber en la red, ¿no? Que te puedan llegar por correo, qué tipos de correo sí puedes abrir, qué acciones son las que debes de tener cuando te llega, por ejemplo, un correo no deseado, cómo identificar un correo malicioso. Ese tipo de cosas las podemos atacar con temas de concientización. Y en el tema de recursos, ok, ya no voy a tener el firewall, ya voy a necesitar tener, por ejemplo, un agente en el equipo que me permita, por medio de la nube, controlar el equipo, controlar las aplicaciones que pueden tener instaladas, controlar las páginas que pueden tener abiertas, medir también qué tantas amenazas tienen. em, en el aspecto del antivirus, cada cuándo se va a actualizar. Antes con la consola lo teníamos, ahora la persona que tiene el equipo es responsable de todo eso, ¿no? Así Hay que es, capacitarlo para eso. así es. Sí, sí, sin contar que creo que lo mencionabas, o sea, sí hay aplicaciones en la nube, pues ahora todo está más complicado porque pues, hoy que nos queremos ver muy, muy modernos, ¿no? Y nos queremos mover a la nube, pero pues también ese tema de la seguridad es importantísimo y pues ahora ya no solamente tienes que proteger la información que está dentro de la máquina del colaborador, que de entrada pues ya está en su casa, ya no lo tienes este, eh, detrás del firewall de la empresa, ¿no? Sino que ahora está en la nube y tienes esta aplicación y esta otra y bueno, ahí cómo le haces para controlarlo, ¿no? Entonces sí, efectivamente no es sencillo, ¿no? Y No, sí hay muchos es, controles que tienes que considerar. sí es, Hay muchas referencias que puede haber, pero necesitas tener una estrategia para hacerlo. así es. Y mucho es cuestión de cultura políticas, ¿no? Sí, Procedimientos. Así es, a lo políticas, mejor no, procedimientos y sobre todo controles. así es. Y no depende tanto de la tecnología, ¿no? Porque la tecnología hoy la tenemos, existe y bueno, sí, pero si no seguimos las políticas, pues de nada nos sirve la tecnología, ¿no? Claro. Efectivamente. Bueno, pues gracias, Orle. Sí, sí, muy, muy interesante esto que nos cuentas. Y bueno, me gustaría hacerles una pregunta final a todos. Y bueno, pues yo creo que seguimos el mismo orden con el que iniciamos, para que pues, nos la vayan contestando. La pregunta sería, ¿cómo consideran que el teletrabajo ha modificado o cambiado la forma de colaboración entre recursos humanos y las unidades de tecnología? Entonces, si nos quieren compartir alguna experiencia o alguna recomendación, ¿no? Bueno, me gustaría pues hacerle en primer lugar la pregunta a Julieta. Entonces, no sé si nos ayudas, Julieta, con tu aportación, por favor. Claro, claro que sí. Gracias, Gus. Bueno, pues creo que sin duda esto bueno, pues acortó como mucho la brecha, ¿no? Entre el equipo de recursos humanos y de tecnología, que bueno, a veces, pues no se podrían parecer no tan cercanos de primera instancia, pero creo que ahora con esto que pasó, pues se tuvieron que acercar sin duda, precisamente para poder superar estos retos de con qué herramientas van a colaborar, la seguridad de la información, porque bueno, también eso es algo que compete al equipo de recursos humanos. Entonces, bueno, la verdad es que creo que esto
puso a pensar y a colaborar a ambas áreas mucho más. Entonces, pues hacia el plan de contingencia y cómo iba a trabajar la gente de forma remota, pues bueno, por lo menos desde nuestra experiencia es y qué herramientas van a ocupar y cómo, bueno, qué es más seguro, qué no, etcétera. Entonces, todo eso se hizo, la verdad, muy rápido y en un plan, pero sí, evidentemente el equipo de IT, por ejemplo, tuvo que poner sobre la mesa muchas soluciones, yo diría, opciones para solventar esto, ¿no? ¿Cómo se comunican? Oye, el tema de las llamadas, aquí pues entran las llamadas de conmutador, ¿cómo vamos a cambiar eso, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a solventar esos canales, ¿no? De comunicación, no solamente internos, también los externos, porque pues también hay ese contacto no sé, pueden ser los proveedores, los clientes, etcétera. Entonces es importante, bueno, es vital el equipo de IT en estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te diría que son vitales las herramientas para colaborar, pues ahora, pues no sé, en nuestro caso, por ejemplo, ocupamos lo que es Teams, creo que es muy completa porque, bueno, a través de eso pues vemos muchas integraciones de llamadas, chat, compartir en la nube precisamente ya archivos, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que depende de la capacidad de cada organización. Ajá, pero bueno, sin duda el equipo de recursos humanos y IT tienen que hablar y juntos a hacer un plan que les ayude a asegurar la colaboración y el trabajo y la comunicación también de todos los miembros internos, los equipos y externamente también con los otros miembros, los proveedores, clientes, etcétera. Eso sería lo que yo podría aportar. Ok, sí, efectivamente. Pues gracias, gracias, Julieta. Muchas gracias por tu comentario. No sé, Ulises. Prácticamente lo que es la comunicación que debe existir entre nuestro Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Considero que esta pandemia nos ha mostrado nuestras fortalezas y debilidades. Y dentro de esas debilidades, pues tienes que convertirlas, ¿no? Anteriormente, como comentamos, pues, cuando estás ahí, pues es muy sencillo, llega el personal, seleccionan el talento, lo que necesites. Y ahora ha cambiado esa dinámica, ¿no? La dinámica de lo que es recursos humanos, pues nos transmite tan solo a nosotros los perfiles que necesitamos, ya con la adición tecnológica. O sea, no debe de venir, no sé, obviamente el usuario un experto, ¿no? Pero sí que tenga ciertos conocimientos de cada uno de esos manejos de herramientas, ¿no? Entonces, sí debe haber mucha comunicación, debe ser obviamente una comunicación directa. Y todo esto, ¿a qué voy? A que no es lo mismo tener perfiles, en nuestro caso, de un ajustador que de un agente, de un actuario que vaya a entrar a hacer ahí en el departamento de inversiones o un departamento de contabilidad. Entonces, estos perfiles ya los tiene muy bien definidos la parte de recursos humanos. Pero a lo que vamos es que el departamento de recursos humanos nos ha pedido apoyo en el sentido tecnológico. Tenemos que darles las herramientas, los medios, para que este ingreso de recursos humanos pueda ser fructífero, no sea productivo, vaya. Es lo que te puedo comentar todo. Así es. No, muy bien. Pues muchas gracias, Ulises, por tu aportación. Paco, si nos ayudas con tu comentario. Sí, Gus, mira, en nuestro caso, la verdad es que ya llevamos un camino ya trabajado y recorrido con el área de RH, ¿no? Entonces, afortunadamente con el equipo de desarrollo que tenemos, hemos trabajado bastante con ellos, hemos automatizado muchísimas cosas, pues de las solicitudes de vacaciones, pues puntualidad, asistencia. Entonces, hay un camino que se trabajó. En la pandemia lo único que hicimos fue refrendar pues, ese momentum que teníamos, ¿no? Porque instalamos e-learning, capacitamos, antes las capacitaciones que hacía RH, pues viajaban, ¿no?
En la pandemia, pues bueno, ya hemos tenido capacitaciones de 300, 400 personas que antes no se animaba a RH usarlas como por miedo al cambio, yo diría, ¿no? Porque la herramienta ahí la teníamos, ¿no? Pero y ya se dieron cuenta que así ahorramos costos, capacitamos o tenemos alcance a mucha más gente, y pueden hacer hasta las mismas, el mismo retroalimentación de esos cursos, pues, también de una manera automatizada, ¿no? Entonces, la verdad es que a nosotros nos ha ido pues bastante bien, ¿no? En ese sentido, con la comunicación con RH. Así es. Sí, nos hemos dado cuenta que la tecnología potencia muchas de nuestras capacidades, ¿no? Efectivamente. Así es. Bueno, pues gracias. José Luis. Sí, creo que ahorita en estos temas de pandemia yo podría poner un ejemplo que inclusive yo he vivido en los últimos, no sé, 2 años, pero ya se potencializó más ahorita. Por ejemplo, el tema de las entrevistas de trabajo, ¿no? Ya en los últimos años muchas entrevistas ya son, por ejemplo, así como estamos haciendo vía videoconferencia, este, entonces, pues bueno, esa parte de RH, pues, la tecnología les ayuda mucho en ese sentido. Obviamente también, por ejemplo, para el colaborador, pues tener, por ejemplo, bien lo comentó Julieta, herramientas como Teams, herramientas de colaboración para tener esta comunicación constante con RH, pues también es muy adecuada. La otra es, por ejemplo, en temas em, los exámenes psicométricos. Antes tenías que ir a la empresa a hacer los exámenes psicométricos a mano. Ahora ya te envían una plataforma y ya desde ahí haces los exámenes, ¿no? Entonces también se potencializa mucho y se reduce mucho sobre todo el tiempo. O sea, ya el tiempo ya es, con la tecnología es muy, muy, muy rápido. Así es, efectivamente ya puedo hacer las cosas más rápido, en algunos casos más fácil, ¿no? Sí. Sí, ha sido bastante lo que hemos aprendido con esta situación. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus aportaciones que son muy interesantes, cada uno desde un punto de vista diferente, ¿no? Desde un rol, desde una industria diferente. Entonces, bueno, pues creo que sí nos han despejado algunas dudas, nos han dado acerca de pues, cómo se ven estos temas desde diferentes perspectivas, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, pues yo creo que podemos pasar a la sección de preguntas. No sé si haya alguna pregunta de nuestros asistentes, de quienes nos acompañan el día de hoy. No sé, Vane, si tenemos por ahí preguntas, Sí, dudas. si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pueden levantar su manita y nosotros les vamos a habilitar su micrófono o pueden enviar su pregunta por el chat. Mientras esperamos, pues la verdad a mí, pues creo que fue una charla muy, muy interesante. Muchas gracias, Julieta, Ulises, Francisco, José Luis, Gustavo. Estuvo muy interesante, pues, todo lo que nos comenta, ¿no? Sobre el tema del teletrabajo. Yo siento que fue, pues, un gran desafío para muchas organizaciones. Y aunque ya tenemos, no sé, aproximadamente 6 meses ya trabajando desde casa, pues hoy en día muchas organizaciones todavía tienen pues varios desafíos, ¿no? Por seguir cubriendo. Uno de ellos, pues, es lo que mencionaban, es mucho la parte de la seguridad, la comunicación o qué va a pasar después, ¿no? De todo esto de la pandemia. Si las organizaciones van a trabajar pues en un modelo híbrido o ya se van a quedar los colaboradores trabajando desde casa o van a regresar. Entonces, pues muchas gracias. Veo que aquí por el momento no tenemos alguna pregunta. Bueno, yo estoy viendo aquí, por aquí una, Vane. Dice, eh,
¿consideras que consideran que estas nuevas formas de trabajar y vivir permanecerán como están hoy en día o regresaremos a la normalidad anterior poco a poco? Bueno, pues no sé de qué tema pudiera ser, pero bueno, no sé si nos ayuda Del home Julieta. office. Ajá, así es. Bueno, les puedo dar como la perspectiva desde lo que nosotros, por ahí les comenté al inicio, que tenemos un estudio, donde le preguntamos al talento cómo veía esta modalidad, y cuáles eran como un poco sus proyecciones desde lo que estaban viviendo dentro de sus organizaciones. Entonces, la verdad es que la mayoría nos dijo que ellos consideran que entre que va a aumentar y se va a mantener esta tendencia, estamos hablando de un poco más del 67%. Entonces, lo que augura el talento con base en lo que han estado viviendo en estos últimos meses de este confinamiento y de teletrabajo, pues es que esto se va a mantener. Desde nuestra perspectiva, les puedo decir que ha sido algo que ha como tirado esos estigmas, por llamarlo de alguna forma, de la productividad, de cómo trabaja la gente. Sin duda hay muchos retos, pero creo que el balance ha sido positivo y por lo menos desde nuestra perspectiva yo puedo decirte que es un modelo de trabajo que se va a mantener en muchas funciones, evidentemente mejorando muchos de los retos de tecnología y otros detalles, pero la verdad que consideramos que los beneficios son más grandes que lo que está por mejorarse, ¿no? Entonces yo te diría, es algo que se va a mantener, incluso pues aumentará y más bien los ojos tienen que estar puestos en cómo mejorarlo. Eso sería lo que yo podría aportar. Ok. Sí, muchas gracias, Julieta. Aquí tenemos una aportación de Sharon. Dice, muchas gracias a todos. Creo y considero que parte de muchas organizaciones que consideraban un tabú el tema de trabajo en casa, con esto de la pandemia llegó para quedarse y transformará la forma de trabajar cuando se regrese a la nueva normalidad. Ok, por aquí hay otra. Dice, con respecto a la infraestructura tecnológica, ¿qué hubieran cambiado en su organización antes de la pandemia para afrontar mejor los retos tecnológicos a los que se enfrentaron? Pues bueno, ahí no sé si Ulises o Francisco nos ayudan a contestar mira, esta. ¿O los dos? Yo lo que, pues no cambiar, no era tanto cambiar, en nuestro caso, hablando de lo que nosotros vivimos, más bien afortunadamente fue ampliar, ¿no? Con los dispositivos que contamos, la empresa ya estaba en un esquema de VPNs, ¿no? o de trabajadores que de repente pues, trabajaban en su casa. No estaba en la modalidad de home office como la conocemos ahorita, ¿no? Pero sí teníamos ya licencias o túneles creados, ¿no? A lo mejor lo que hubiéramos previsto un poco antes, desde en diciembre, por ejemplo, que fue cuando empezó todo este tema, ir pensando bueno, la verdad es que nadie sabía, ¿no? Pero a lo mejor ampliar un poquito más las licencias de los VPNs, o cambiarle la playa, definitivamente, que fue lo que en nuestro caso tuvimos que hacer, ¿no? Porque teníamos una capacidad pues ya considera de usuarios con los que contamos, y cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tienen que ir todos, pues bueno, el Aplayas no soportaba, ¿no? Otra cosa que a lo mejor bueno, es que, digo, yo creo que lo hubiera ya no existe, ¿no? Pero a lo mejor es una buena, pues no sé si práctica, pero a lo mejor sí hay que ponernos a pensar a lo mejor en nuestro caso, pues los equipos de escritorio, pues la verdad es que yo creo que ya tienen que ir a la baja, ¿no? Yo creo que ya todo debería decir una laptop, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita con los precios del mercado, ¿no? Todos vamos para allá porque, como bien decía Julieta, la verdad es que yo también creo que es un modelo que se va a quedar, inclusive aquí en la empresa, y también como parte si yo fuera dueño de una empresa de negocio, pues me conviene porque no tengo costos fijos, ¿no? A lo mejor puedo mandar mucha gente a trabajar a la casa y me ahorro una renta, me ahorro una luz, me ahorro teléfono, me ahorro varias cosas, ¿no? Que a lo mejor ese costo lo va a invertir, pero ahora en tecnología, ¿no? Y voy a hacer más eficiente a mi equipo, ¿no? Así es. Ok.
No, pues, Vale, sí, pues, muchas gracias, gracias. Francisco. Tenemos tiempo solamente para una pregunta más. Si los demás nuestros invitados tienen preguntas, nos las pueden mandar a nuestro correo electrónico y nosotros se las contestamos vía email. Yo aquí veo otra, Vane, bueno, estoy acá, dice, en tu experiencia, ¿consideras que los encargados de la seguridad o CISOs en las organizaciones tendrán que jugar un papel más global y cubrir no solamente la seguridad de la información, sino también áreas como la seguridad física? Bueno, esta yo creo que diría para José Luis, ¿no? Sí, algo importante aquí es, no solo estamos hablando de seguridad de la información, ¿no? Sino también integridad, por ejemplo, de las personas, sobre todo los espacios físicos, ¿no? O sea, sí es importante tener en cuenta la seguridad de la información, pero pues obviamente, como yo les comentaba hace rato, hay muchas referencias. Los ISOs ahora actualmente son como una parte medular de la parte de seguridad, no solo de TI, sino del negocio. O sea, por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo yo en mis conferencias o en los cursos que doy. ¿Quién de ustedes conoce la receta de Coca-Cola? ¿No? O sea, sin ese feeling del tema de negocio, si no se identifica ese tema de negocio, no vamos a saber, por ejemplo, ok, lo tenemos en una caja fuerte, lo tenemos en una libreta, lo tenemos en una máquina que esa máquina no está encriptada, se la pueden robar, pueden hacer uso de esa información. Nos hay que pensar en muchas aristas, no solo es este tema tecnológico, sino como bien comentan, pensar en temas de accesos, temas de ingreso a las instalaciones, temas de ingreso a la propia máquina, ¿no? Em, ¿Qué seguridad tengo para manipular la información? No tengo una cámara por ahí que esté grabando lo que estoy viendo en pantalla. No sé, hay muchas aristas alrededor de seguridad que necesitamos considerar. Así es, así es. Sí, de hecho, y bueno, nada más para complementar el comentario, yo veía ahí una serie de opiniones en un evento reciente, precisamente hace algunas semanas, donde hablaban de este tema y efectivamente lo que mencionaban es que los ISOs, en el futuro inmediato, en los siguientes años, pues no solamente tendrán que ver con la seguridad de la información o con la seguridad informática, sino van a tener que expandir su ámbito a cualquier tipo de seguridad dentro de una organización, porque efectivamente ya no es solamente pues el que estés protegiendo con respaldos, con el firewall, con el antivirus, sino pues ya implica un montón de cosas, ¿no? Entonces sí, Claro. efectivamente eso va a ser más importante todavía. Pero bueno, pues Aquí gracias, tenemos José Luis. Quisiera compartir algo, Gustavo, pero una última pregunta que creo que suena interesante de María Teresa. Dice, ¿cómo hacer para respetar el horario de los empleados? Ustedes como líderes de equipo. No se puede. eso es un poco complejo. Sí, es complejo, pero Es bueno. complejo porque realmente el tener al usuario con un equipo, con una comunicación abierta, pues es prácticamente hablar de una cultura y optimizar los tiempos, ¿no? Hablábamos hace ratito de que los tiempos eran holgados, esos tiempos holgados se fueron reduciendo, ¿por qué? Porque realmente las herramientas te iban ayudando, pero sí es un poco complejo, sí se pueden establecer horarios, se pueden establecer también lo que son los paneles de control para la parte directiva, y de la parte directiva lo puedes bajar. Nosotros como TI estamos obviamente monitoreando el acceso a las máquinas, hacia dónde estás entrando, con quién estás charlando, y obviamente ver que ese recurso que tú tienes designado a un nivel productivo sea para eso. Algo muy importante que nos está pasando a nosotros, hay personas que estaban conectadas 14 y 15 horas. Eso no quiere decir que la persona estuviera trabajando, simplemente dejaba el equipo conectado, ¿no? Cuando ya realmente te metías a lo que es el monitoreo y veías tú cada una de esas
transferencias y veías que si eran correos o no eran correos, o que simplemente estaba activa, prendida la máquina, pues ahí te dabas cuenta, ¿no? Y ahí, con el Departamento de Recursos Humanos, pues ya hicimos una labor, mandaron notas de aprovecha tu tiempo, pon un espacio, establece horarios, y una serie de dinámicas que sí fueron funcionales. Tan funcionales son que pues, hoy día prácticamente, en teoría, pues inicias a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y terminas a 5 o 6 de la tarde, ¿no? Más o menos es lo que quería expresar. Ok, sí, pues gracias, Vale, Ulises. muchas gracias, Ulises. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad, nos pasamos unos cuantos minutos del horario acordado, pero creo que fue una sesión muy interesante. Bueno, ya para finalizar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí estaremos publicando pues nuestros siguientes webinars. Y bueno, también por correo electrónico les va a llegar una encuesta a todos ustedes para que igual nos ayuden a proponer el siguiente tema de nuestro webinar o de los siguientes, ¿no? Que sean temas interesantes para todos ustedes. Pues muchas gracias y buena tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, bye.